Acabas de escuchar a Prince interpretando Cream en Vida, y esto es TMTX, tu marca tú, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y es apto para todo público. Nos escuchas a través de Radio 1, la Internacional 1340 AM, en la dirección general de la estación Wilmer Rosas, en los controles Arnaldo Flores, en la asistencia de producción por hoy María Alejandra Machado, Saria Aldana, Jennifer Méndez y Claudia Rodríguez, y en la conducción te acompaña Alfredo Mujica con certificado de locución número 56900. TMTX es transmitido en el dial 1340 AM con transmisión simultánea en línea a través de Radio 1 1340.es.tl y en Instagram mediante @tmtx.be. Hoy 7 de noviembre de 2024 a las 2:05 de la tarde arrancamos dándole la bienvenida a Dervis López, quien es director de Fundea. Bienvenido, Dervis. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, Dervis, ¿de qué se trata Fundea? ¿Qué es lo que hace Fundea? Ok, el trabajo principal de Fundea es la investigación de la historia oral, la historia que no nos cuentan los libros. Y para ello investigamos a través de archivos, hemerotecas y también consultamos una gran cantidad de abuelos. El nombre de Fundea significa Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente. Ahí unificamos nuestras tres pasiones. Primero, lo que es la investigación. El ecoturismo, porque los miembros fundadores somos senderistas, recorríamos el Parque Nacional El Ávila. Yo soy paramédico, guía de rescate de montaña, y ver el lado de la vertiente norte, una gran cantidad de ruinas, restos arqueológicos, vimos líneas de ferrocarriles, todos en abandono, y bueno, llamaba muchísimo la atención. Buscamos a través de los libros qué era eso que estábamos viendo allí. Muy poco teníamos información, pero cuando empezamos a preguntar a las personas que vivían cerca, nos empezaron a hablar de lo que era cada uno de ellos. Por ejemplo, las haciendas, las estaciones de ferrocarriles. Empezaron a aparecer personas que trabajaron en ese sistema de ferrocarriles. Y bueno, nos pareció interesante empezar a recuperar esa historia para contarla, porque esa historia, si no se cuenta, se pierde. Sí, aquí no hay una especie de cultura de aprenderte de la historia de tu comunidad o de lo que te rodea, sino que simplemente está allí hasta que mira un día simplemente no está. Sí, es que, bueno, te puedo decir, yo siempre digo desde hace muchísimo tiempo que creo que la metodología que se utiliza para enseñarnos historia hace que en vez de amarla, les montemos como una piedra, como un muro de rechazo. Es como, bueno, una señora nos llegó a decir que no le gustaba la historia porque era muy sangrienta, era como hablar de héroes, fechas, guerras, y bueno, la historia es un poco más allá. Pero si nos vemos al pensum, siempre hablamos conquista, colonia, independencia, guerra federal, y después lo que era las eras políticas, lo que es la era contemporánea. Sí, que salta de un dictador a otro, de un dictador a otro, de un dictador a otro, luego la cuarta y la quinta, o sea, bien, muy marcado por lo político más que por lo tangible, diría yo. Sí, es hablar un poco de lo político y es hablar de, vamos a decir, el historiador que hace esa historia y el que está haciendo también el pensum, lo está haciendo a un pensamiento crítico que se está circundando en ese momento. ¿Qué ocurre? Que el historiador hace lo siguiente, tiene una serie de elementos que les interesa y otros no. Entonces, esto lo que no les interesa es justamente lo que sí les interesa al pueblo. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, cómo nace la primera profesión, cómo nace cómo va naciendo el pueblo, cómo fue el ensanchamiento de un pueblo, una comunidad, quiénes fueron los primeros que llegaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al no ver quién lleve esa información, el pueblo ha hecho a través de mitos, cuentos, leyendas, transmitir esa historia. Es lo que es justamente la historia oral. Y a un inicio, todo antes de empezar la escritura, todo era historia oral. Y es lo que hemos estado rescatando. Es un poco, y te lo digo un poco de eso de, hacemos un homenaje a esos padres, a mi padre, que nos llevaban a esos sitios a conocer esa historia, en no ser algo distinto a lo que tú veías en un salón de clase. En un salón de clase tú te lo tenías que aprender y hacer el examen y el día siguiente se te olvidaba. Pero aquí, con ese cariño y ese amor de visita, estar en el propio lugar de los hechos, wow, eso no se olvida. No, yo no lo pone, cuando lo pones desde esta perspectiva, que Caracas no es una ciudad tan vieja. Cuando te pones a compararlo con el gentío que está en la diáspora, que está en ciudades mucho más viejas que Caracas, donde sí celebran su historia, donde sí celebran su evolución, por decirlo de alguna manera. En Caracas no existe tal conciencia, sino que como que, bueno, aquí se citaron los españoles y punto suspensivo. Y nadie está consciente, por ejemplo, que Caracas es
muchas ciudades de su momento que terminaron uniéndose porque todas fueron creciendo al mismo tiempo. Hasta Sí, que, es así. claro. Y, más que vas para Plaza La Candelaria, por ejemplo, y entonces ves los rieles en el piso. Le preguntan, ¿de qué son esos rieles? No, ¿quién sabe? No, el tranvía que pasaba por allí. Sí. Y terminas ahí, bueno, ¿qué hay? Un edificio gigantesco, 60 pisos de para arriba, porque se perdió. No hubo un esfuerzo por preservar ni siquiera una documentación. Bueno, fotografía. hay un esfuerzo, sí te puedo decir, hay un esfuerzo. Las comunidades siempre hay un esfuerzo, porque fíjate, los municipios te colocan un cronista que es el cronista oficial. Oh. Pero ese cronista oficial a veces está llevado por intereses políticos y sociales de su momento. Pero está el cronista popular, el cronista del pueblo. Podemos decir, es la persona que más sabe dentro del pueblo, de los orígenes. Entonces, cuando tú quieres investigar, siempre te van a llevar a él. Es la persona que se ha encargado, y ahorita con las redes mucho más, de hablar con familias y recuperar fotografías antiguas. ¿Por qué? Porque esas fotografías han ayudado a revelar una serie de historias, una serie de información que no se tienen. Ahorita nos estamos llenando también de una gran cantidad de falsos históricos. Es decir, hay alguna persona que crea un cuento, viene un pseudo influencer, porque no puedo llamar que sea influencer, que tiene no sé cuántos miles de me gusta y tiene una gran cantidad de seguidores, dice una mentira y wow, cuesta decirle a la gente, mira, eso no es así. No, pero lo dijo fulanito. ¿Quién es fulanito? Oh, un influencer. Bueno, te lo está diciendo un historiador, están los cronistas, están las fuentes, están los documentos. Hay un video por allí de, no voy a decir la persona, no voy a como a rayarlo No hay completamente, problema. pero él habla de los inicios de la carretera de Caracas a La Guaira que pasaba por Tacarigua y que Armando Reverón vivía en Tacarigua de la Laguna. Y cuando tú vienes a ver, el que no sabe de historia, el que no sabe de Reverón, se come el cuento. Pero es ahí donde, ya va, Reverón no estuvo en Tacarigua, vivió en Macuto. La carretera Caracas-La Guaira no pasa por Tacarigua. Y es ahí donde tú empiezas a ver, pero la persona lo dice con una manera, hace un video, monta una serie de fotografías antiguas y la persona se lo está creyendo. Nos acaba de llegar nuestro primer comentario del episodio de hoy a través de @tmtx.be. He hecho varias rutas con Fundea y me encantan porque Dervis nos contaba historias únicas fruto de tanta investigación. Así es. Gracias. Quien haya sido. Más allá de las entrevistas que le hagan y de bueno, ya mencionaste la crítica hacia el enfoque de los historiadores, pero más allá de las entrevistas, ¿qué otras fuentes de investigación utilizas para aprender acerca de esos lugares? Mira, vamos mucho a hemerotecas, a revisar periódicos antiguos, documentos, es decir, vamos a lo que se llama fuente primaria. Por ejemplo, la fuente primaria y la Fundación de Caracas están en las actas de Cabildo de Caracas. Y muchos libros de otros historiadores vienen de esa fuente primaria. Entonces, una fuente secundaria ya sería una entrevista a una persona mayor que nos está echando una historia, un cuento, pero al ser una persona puede tener algunos errores. Tomas la información y entonces uno trata de cotejar a través de una serie de documentos que esa historia que esa persona está contando es así. Acuérdate que hay muchas visiones de un solo hecho. Es como, bueno, la famosa imagen de un número 6 que está tirado en el piso, pero el que está en este lado está viendo un 6, pero el que está en el otro lado está viendo un 9. Una cuestión de epistemología allí, pues, o sea, simplemente como que debe estar claro que esa entrevista puede estar, por decirlo así, con algún defecto, con alguna... Sí. Porque, mira, su perspectiva así lo merita, pues, sobre todo si esa persona era un niño en aquella época de la que está hablando. Así. O vamos a decirlo de esta manera, hablar por ejemplo del gobierno de Guzmán Blanco, un gobierno progresista que cambió a toda Caracas, la modernizó, hizo que Venezuela entrara en la revolución industrial, pero los que están a favor de Guzmán Blanco te van a hablar de miles maravillas, pero también te van a decir fue un dictador, pasó esto, hicieron esto y lo otro. Pero creo que todo eso está en ese hecho de la historia. Ahora, uno como historiador va a contar, mira, hay cosas buenas, cosas malas, y hay que siempre tomar 3 o 4 fuentes. ¿Por qué? Porque es ese mismo punto de visión, como lo ve una persona, como lo vio el otro, y uno puede sacar sus propias conclusiones. No, y lo hace ver más interesante porque, mira, según fulano de tal, sin embargo, hay gente que dice que... O sea, dependiendo de la narrativa que uno le quiera dar, si lo ves como algo de entretenimiento, es mucho más rico cuando tienes más de un punto de vista.
Si es uno solo, es como que, bueno, según fulano de tal y ya está. O sea, no es la así. idea. Porque claro, la historia yo mismo fui uno de esos niños que cuando estudiaba historia era el guzmancismo. Al tipo le gustaba mucho Francia. Todo estaba basado en la arquitectura francesa. Punto. Después vino el gomecismo. Ya, o sea, eso era todo. Y lamentable porque entonces, bueno, aprendo unas cuantas cosas de repente yendo al sitio. Yo soy uno que, mira, tengo 38 años, yo nunca he ido para el Calvario. Yo he pasado por el Calvario viniendo desde el 23 de enero, reporteándolo en moto para caer en San Martín. Pero no he ido al sitio. Pero bueno, veo las fotos y tal. Ah, muy bien, entiendo que se refieren con la arquitectura francesa que a todos les gustaba, pero hasta allí. Así es. Cuéntame algo acerca de Fundea. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo arrancó? Mira, en un primer momento, los compañeros, aunque todos éramos senderistas, yo era el que más me llevaba hacia la historia. Los otros iban a la educación ambiental, iban a hacer limpiezas en la montaña. Empezamos a ver esa gran cantidad de elementos, sitios históricos. Y mira, empezamos como que a indagar un poco más. Mira, el otro fin de semana vamos a seguir subiendo. En ese interín redescubrimos la estación del Zigzag, que la comunidad lo tenía, sabía que era. El lugar se llamaba el Zigzag, era un pueblo que está abandonado, metido en plena montaña del Ávila. Entonces imagínate la sorpresa, caminar entre matorrales y llegar a un sitio donde hay un galpón de casi 5 pisos de altura, abandonado en plena montaña, con una estructura netamente gruesa, estilo inglés, donde al lado hay una serie de casas y quintas todas abandonadas, porque llegó un momento en que cuando se crea Parque Nacional, y ahí es donde uno puede entender la situación, cuando se crea Parque Nacional, la intención de un Parque Nacional es eliminar todo asentamiento humano del área donde se va a crear un parque. Entonces lo empezaron a hacer, se elimina el Zigzag, se eliminaron otros lugares, otra gente no se quiso ir, y en caso de esto te lo puedo decir aquí la gente de Galipán. Si se hubiese cumplido esa norma cuando se crea el Parque Nacional, Galipán no existiese. Pero no existiese Choroní, no existiese Cepe, ni Chuao, ni ninguno de esos pueblos que están dentro de un Parque Nacional. Y es ahí donde esta gente, al negarse allí por su arraigo, es donde viene a crearse este reglamento de pueblos originarios en parques nacionales. Sí, hay un pueblo originario, sí. Ahora, va a estar allí y va a estar supervisado. Y no se va a expandir desordenadamente. Sí, esa es la idea, de que se mantenga entre lo natural y lo humano. Pero entonces, para ese momento, el Zigzag, todo ese pequeño pueblo era para los trabajadores del ferrocarril. La parte administrativa, la parte de mecánica, todos vivían allí porque era la estación la estación media. Y era donde estaban las oficinas administrativas. Entonces, imagínate ver como una media urbanización y una capilla y una plaza abandonada en plena montaña y a un lado los rieles que era el ferrocarril. Eso, cuando lo empezamos a contar, la gente no lo creía. Y mira, empezamos a mostrar las fotografías, empezamos a entonces meternos un poco más allá, reencontramos la estación de Boquerón. Queríamos seguir mucho más allá, pero entonces había que tener equipo, rapel y otras cosas que en ese momento se nos hacía muy caro. Empezamos a darle matiz a lo que queríamos hacer y alguien nos aconsejó, mira, pero creen una fundación. Y creamos la fundación porque nos dijeron que con una fundación podemos buscar los recursos para poder seguir haciendo las investigaciones y bueno, plasmarlo en libros y una serie de cosas que podíamos hacer para seguir dando a conocer esa historia. Nació la fundación, ya tenemos 17 años, el año que viene vamos a cumplir la mayoría de edad. Y bueno, déjame decirte que sin saber, fuimos pioneros en turismo cultural en Caracas y en La Guaira. Porque cuando empezamos a buscar la estrategia, ok, no podemos conseguir recursos, no vamos a hacer esto, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a trabajar con una temática. Cada camino tiene una historia que puede ser contada y empezamos a visitar cada uno de los lugares del Ávila y de los sitios que podíamos ir y empezar a retomar un poco de esas historias que se encontraban en esos sitios. Un caso en específico, por ejemplo, Caracas y sus esquinas. Cada esquina tiene una historia. ¿Por qué las esquinas se llaman así? Ah, bueno, Ajá. eso es todo. Eso es todo un libro realmente. Sí, y lo escribió una señora que se llama Carmen Travieso, y esta señora fascinó con nomenclatura de Caracas, donde empezó a investigar cada uno de esos hechos, por qué.
Y era un hecho característico porque mientras en otros lugares de Latinoamérica se ubicaban en las ciudades calles, avenidas y carreras, en Caracas se están implementando las avenidas, pero no querían abandonar las esquinas. Como por ejemplo, era la manera de poderse ubicar. Las calles en ese momento tenían nombres religiosos, pero la calle era larga. Pero tú, ¿para dónde vas? Bueno, yo voy a la casa donde vive la gorda, un poco más allá. Y en donde vivía la gorda quedó la esquina de la gorda. Y así quedó. Así como está la esquina donde vivía el cura de apellido Sierra, Joseph Sierra, y quedó como la esquina de Padre Sierra. La esquina de Catedral, esquina de la Torre, porque está la Torre de la Catedral. La esquina principal, porque estaba el cuartel principal de Caracas. ¿El Muerto? La esquina del Muerto, porque hubo una guerra, una batalla. Y vamos a decir que este hombre agarró miedo, no quiso irse a luchar. Habían 2 cadáveres en el piso y se acostó y se echó sangre de estos cadáveres. Se hizo el muerto allí. Se hizo el muerto, pero de tanto esperar que terminaran de batallar se quedó dormido. Cuando termina la batalla se da el permiso de recoger cada quien sus muertos. Y cuando agarran eso por los pies que lo van a subir a la carreta, ¡guau! Yo estoy despierto, yo estoy vivo, yo estoy vivo. Y aquellas 2 personas que eran los que estaban cargando arrancaron a correr, se levantó un muerto. Y ahí quedó la esquina donde se levantó un muerto, pero ahorita le llaman esquina del muerto. Y ya está. Sí, y así. Entonces cuando tú vas viendo todo eso, tú dices, wow, vas aprendiendo y ya no se te olvida el nombre de la esquina por esos hechos que van ocurriendo. Acá nos sueltan en @tmtx.e una pregunta y un comentario. El primer comentario: Fundea debería sacar un libro donde reúnan todas esas historias. En eso estamos. En eso están. Pendiente entonces. En eso estamos. Lo más económico que le puedo decir, vamos a empezar a reactivar una serie de blogs que tenemos, que han estado congelados, para ir acumulando esas microhistorias. En un momento paralizamos, pero dije, pero ya va. Estamos hablando de historia oral, microhistoria, ¿por qué no ir colocándolo allí? Tenemos infinidad de fotografías antiguas que hemos digitalizado, muchas de ellas inéditas. Entonces, bueno, es como una manera de empezar a dar a conocer allí. Libros, estamos trabajando, por ejemplo, mío personal y que también motivó a crear la fundación, es la biografía del doctor Canoche, Gottfried Noch o Godofredo Canoche en español, que ha sido para mí, vamos a decir, para mí ha sido toda una universidad por tratar de dar a conocer la vida de este señor, que se da a conocer a través de una leyenda negra como que fuese el Frankenstein del Caribe, el loco, el vampiro del Ávila, también lo han llamado. Pero te digo que era una persona, es más, el mayor resumen que te puedo decir, una persona de avanzada en un país atrasado. Y aquí él empezó a hacer el bien. Fue dado a conocer, vamos a decir, entre todos los medios de gobierno. Trabajaba para el gobierno venezolano en el hospital militar de La Guaira y mira, no era ningún loco. Tanto es así que ha sido mi empeño en la investigación de este señor, que he empezado también a investigar a sus descendientes, a sus ascendientes, y pensaba que el idioma alemán era el que me iba a limitar, pero he conseguido algunas personas que me han ayudado con la traducción y gracias a Dios hace 4 años para acá encontramos a los descendientes de Canoche en Alemania. Ellos también tienen una investigación de la familia, pero que no habían hecho nada público porque eso de que era un loco, todo lo que dice así, ellos decían, ya va, pero esto no es lo que se dice en la familia. La familia se habla de que era un gran señor. Y es ahí donde hicimos, vamos a decir, un intercambio. Yo le he pasado una serie de investigaciones y documentos que he encontrado aquí. Hemos encontrado fotografías inéditas, fotos de las momias, el procedimiento que él realizaba. Entonces, estamos como cambiando un poco, entonces, un poco la historia de lo que se cuenta de él. Por eso estamos tratando de completar el libro. Si es así, entonces vamos a hacerlo por 2 o 3 fases. Lanzar un primer libro después y después todo lo que se va adelantando en las investigaciones. Todavía hay muchas cosas que hacer, pero ahí seguimos, ahí estamos investigando. Nos preguntan acá, ¿hay algún evento histórico local que consideres especialmente interesante y que te gustaría compartir? ¿Algún hecho histórico importante? Algo local de Caracas, local de aquí de Altamira. Sí, bueno, te puedo contar. Por ejemplo, hoy, 7 de noviembre, se están conmemorando o celebrando los 150 años de la estatua de Bolívar
que se encuentra en la Plaza Bolívar de Caracas. Oh. Porque nace la Plaza Bolívar sin estatua. Y a Guzmán Blanco le hicieron llegar una fotografía de una estatua que estaba en la Plaza de la Constitución en Lima, Perú. Con esto te quiero decir que la estatua más famosa de Bolívar que representa a Venezuela no es original, es una copia. La original la estaba en Lima. A Guzmán Blanco le hacen llegar esa foto, se enamoró y dijo: yo quiero esa estatua para Caracas. Mandó una comisión para el Perú, del Perú la comisión brincó a Italia y ubicaron al escultor. Este escultor ya había fallecido, pero su hijo había continuado el trabajo y existía todavía los moldes de aquella estatua. Es vaciado de bronce, ¿no es? Es un vaciado de bronce, se vació en Alemania, en Múnich exactamente. Y otra cosa que muy poca gente sabe: la estatua se desarmó en 13 cajas y vino en un barco llamado Tora, y pasando los roques, una tormenta hace que el barco se hunda. La empresa fundidora daba pérdida total de esa estatua. Ya había mandado a hacer otra, pero el empeño de Guzmán Blanco hizo que se resolviera. ¿Qué pasaba? La Plaza Bolívar, Guzmán Blanco, como le encantaba la diplomacia, se trajo una serie de diplomáticos de Colombia y estos países que estuvo Bolívar. Entonces los tenía aquí. Iba a ser en Las Merreiras, inaugurar una plaza, una estatua donde ya no tiene la estatua. Los edecanes buscaron pescadores de perlas en Margarita y en La Guaira. Se fue en un barco de reconocimiento que se llamaba Cisne. Este barco no llevaba ni grúa porque la intención era poder ubicar dónde se había hundido el barco y evaluar. Y mandar a evaluar para después venir un barco especializado ya con las coordenadas. Estos pescadores, al darse cuenta que está en un lugar que no está tan bajo, sino que no estaba tan profundo, decidieron sacar la estatua. Bajar, cortar primero todos los amarres y después, mediante con cuerdas, sin grúa, sin careta porque no existía, sin bombona de oxígeno porque no existía, se empezó a hacer el rescate. Se rescataron las 13 cajas, se fueron al puerto de La Guaira, se le informa a Guzmán Blanco vía telégrafo de que se había rescatado las cajas, y el mensaje que mandó, en pocas palabras: mándenla, que no pasen por aduana, que nos encargamos luego de eso. Porque si entraban a aduana era como esperar varios días para que... Sí. No, pásenla porque ya estaban esperando. La inauguración iba a ser el 28 de octubre de 1874. Pero, con todo lo sucedido, se inauguró el 7 de noviembre de 1874. 10 días después. Y en ese momento se hace la inauguración, fue toda una proeza. Entonces Guzmán Blanco se llena su ego grande porque, wow, lo logramos, sacamos una estatua y aquí la tenemos. Con eso, ese hecho que te puedo contar de allí de Caracas. Ahora, me pediste de aquí de Altamira. Déjame decirte que la primera construcción humana que rompe el mayor récord de altura que tenía la ciudad de Caracas fue aquí en Altamira, ya que el mayor rascacielos de la ciudad durante más de 300 años fue la torre de la Catedral de Caracas. En 1812 se le tuvo que quitar piso y medio por el terremoto. Se bajó la cúpula y aún así, con esos 40 metros de altura, era el mayor rascacielos de la ciudad. Luis Roche, cuando empieza a construir la urbanización, piensa hacer una plaza, decide hacer un monolito, pero cuando va a construir el monolito o el obelisco, en su mente dice: quiero romper el récord de altura, o que este obelisco sea mayor que el de la altura de la catedral. Y lo logra. La catedral tiene 40 metros y el obelisco 44.5 metros. ¿Cuánto tiempo duró ese récord? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo duró ese récord, el del obelisco? Mira, le duró que unos 7, 8 años, más o menos. ¿Por qué? Porque se inauguran las torres del Centro Simón Bolívar en el 54 y ese era el mayor rascacielos de Caracas y toda Venezuela, con 106 metros de altura.
Y de allí en adelante tiene Hay una Caracas serie- crece para arriba. Tiene una serie de edificios que empiezan a quitar un poco esa altura que tenía la catedral, pero fíjate que desde el Calvario, aún con esta gran cantidad de edificios que hay, desde el Calvario se puede ver la cúpula de la catedral. Claro, así que Ahí sigue está, allí. ahí está luchando todavía en esa altura. Mira, Derby, hay un detalle bueno, fue una discusión que tuvieron allí en Instagram, pero vamos a como aclararlo aquí al aire. Ok. La Guaira con Y. ¿Por qué? Ok. Mira, en nuestro proceso de investigación empezamos a encontrar una gran cantidad de documentos donde se escribe La Guaira con Y. Caso personal, mi papá a mí me enseñó a escribir La Guaira con Y, él la escribía con Y, y es algo típico de La Guaira que él, que se considere guaireño de pura cepa, escribe La Guaira con Y, porque es lo que aprendió de sus padres y de sus abuelos. Por allá por los años 80 hubo un caso donde una maestra castigó al niño porque estaba constantemente escribiendo con Y, y ella le decía que con Y latina, y bueno, eso se llevó a un sumario y todo lo demás, y se queda en que en La Guaira puedes escribirlo de las dos maneras y no hay un error. De hecho, todos los anuncios que se están haciendo dentro del casco histórico, que para nosotros también es una lucha que se ganó en su momento, se está escribiendo con Y. Pero es que la mayoría de los documentos están con esa letra. Se dice que la tribu que estaba era la Jaguaira. Pero cuando tú escribes con I latina, sería Guaira. Pero cuando escribes con Y, es la Guaira, que es el nombre original. Significa en viento rápido y cálido, como la Guaira. Viento rápido y cálido. Ajá. Hay varias formas. Nosotros en nuestras redes siempre hemos estado colocándolo porque se escribe La Guaira, porque lo escribimos nosotros y que seguimos investigando. Solamente que con la gramática de Andrés Bello, que es lo que empieza a regularizar un poco lo que es la gramática española en Latinoamérica, y en Latinoamérica empiezan a visualizar más a Bello que seguir la gramática que venía directamente de España, empezamos a hacer una serie de cambios. Fíjate que, por ejemplo, en los documentos de 1870, 1880, podías escribir La Guaira con Y o con I latina. No había una norma que te obligara a cuál es la que iba a usar. Y de hecho, las firmas oficiales en aquella época se escribía siempre Dios y Federación. Esa I era I latina. No se escribía la Y. De ahí en adelante creo que es a partir de 1900 donde empiezan a tomarse un poco más de cómo se debe de escribir bien. Pero La Guaira hasta los años 60 legalmente se escribía con Y. Digamos que hay algo como el asunto en Puerto Rico con la palabra boricua y la palabra borinquén. Ellos mismos, mira, borinquén, ya está, pero perfectamente pueden aceptar boricua, como algunos pueden criticar boricua. Sí. En fin, acá en tmtx.be nos preguntan, ¿puedes compartir alguna anécdota interesante de visitantes anteriores a Venezuela? Visitantes anteriores. Mira, creo que mucha gente se ha interesado en venir a conocer Venezuela, a conocer esa historia. Cuando nosotros comenzamos a proyectar que íbamos a empezar a hacer recorridos culturales, nos motivó mucho esta situación. Los turistas, cuando van a visitar, están más interesados en conocer la historia y en conocer cómo vive la gente que llegarte a un sitio, un resort. En un resort era prácticamente como una burbuja donde vas a estar aquí bien, tienes el sol, tienes esto, tienes aquello, pero las personas en ese momento se estaba yendo más a un turismo cultural. Es decir, yo quiero ir a comer lo que come el de ese pueblo. Quiero vivir como Quiero el de aquí. vivirlo. Es decir, por ejemplo, en los 90 hubo una discusión, una vez dieron una serie de créditos, por ejemplo, en Santa Elena de Guairén, y mucha de la gente empezó a transformar, a hacer sus pequeñas posadas, 2, 3 cuartos, con aire acondicionado, y un señor vino y hizo una churuata con hamaca. Y déjame decirte que la churuata con hamaca era el que más se llenaba.
Y cuando venían los alemanes, los japoneses y todo lo demás, ellos venían para sentir lo que es una pica de zancudo. Entonces, ese señor empezó a atajar todo ese turismo extranjero que llegaron donde estaban con aire acondicionado. Y es ahí donde los demás empezaron a hacer su churuata para poder recibir a esta persona. Entonces, el turismo, vamos a decir, el turista actual busca conocer costumbre, cultura, gastronomía. Y es justamente lo que buscamos en ofrecerle en las actividades. Acá nos comenta, qué fino, hice 2 recorridos con ellos, Fundea, y los recomiendo. Gracias. Yo mismo los recomiendo. Esto es una ruta de ahí y me gustaron bastante. Te preguntan acá, ¿cuál es la ruta que más disfrutas hacer? Mira, para mí todas las rutas me las disfruto. Para mí cada ruta es un momento de dar a conocer, pero también de aprender. De aprender de estas personas que van, de cada momento conozco una nueva persona en el lugar o que se da la oportunidad de que esa persona también compartir con los turistas. Y es fascinante. Pero la más icónica son 2. El casco histórico de La Guaira y la ruta de los Fortines del Ávila. Inclusive de cuando empezamos, íbamos a cumplir nuestro 4º aniversario, corrimos las horas y nos quedamos a ver un atardecer arriba en los Fortines. Ya de ahí en adelante, todos fueron rutas a los Fortines del Ávila al atardecer. Entonces, te puedo decir que he visto ese lugar con lluvia, con neblina, con sol, despejado, con todas las nubes. Y es el momento de cada vez que llego allí, es como llegar por primera vez. Qué mágico. Te preguntan aquí, ¿cómo crees que los viajes pueden ayudar a preservar y valorar el patrimonio cultural? Mira, hay conciencia de ello aquí, empezando por ahí. Sí, hay algo que justamente se llama sensibilización turística. Y nosotros estamos trabajando lo que es también la sensibilización patrimonial, lo que es la interpretación del patrimonio. Un ejemplo, hay personas que van, se toman la foto y siguen. Yo a eso le llamo, inclusive al guía, turismo taxi. Turismo taxi. Sí, es como llégate, bájate, tómate la foto, súbete, te llevo al otro sitio. No. Nosotros buscamos que haya un interés en el lugar. Por ejemplo, que esa foto que tú te hiciste, tú tengas un poco de conocimiento como para crear un contenido con lo que está allí. Por eso te vamos contando un poco los hechos que ocurrieron en cada uno de esos lugares. Eso es interpretar el patrimonio. Es decirle, mira, te voy a dar el caso. Una vez fuimos con un pasante justamente a la zona de los Fortines, pasamos por el Fortín, que es algo que a mí me encanta, pero este pasante iba como Heidi, pegando brinco en una nube, tomando fotos a las flores, la fauna, a todo. Nos preguntó por el Fortín y le hago una información, vamos a decir, técnica de lo que es el Fortín. Que fue una construcción de la época de la colonia y tal. Bajamos a entrevistar a una señora. Como él tiene una cámara profesional, él nos iba a ayudar con unos videos y unas fotos. La señora se nos volvió nuestra abuela, acá y siempre paramos allí. Y bueno, en la entrevista, todo muy chévere, él, el pasante, vuelve a preguntar sobre el Fortín, pero a la señora. Es como que no me convenció mucho déjame preguntar a la señora. En un primer momento la señora le comentó casi lo que yo le comenté, hacer una ficha técnica, un edificio construido en la época de la colonia y tal. Pero después le dice, ¿sabes por qué ese lugar es muy importante para todos nosotros? Es decir, todos nosotros es la comunidad. Es que en ese sitio era donde nos reuníamos para solventar cualquier problema de comunicación, de la luz, cualquier cosa. Nos reuníamos allí. Y al momento de hacer alguna fiesta, una fiesta patronal, lo hacíamos así, con un gran sancocho. ¿Y sabes por qué ese lugar es importante para nuestra familia? Porque allí en 1900 y tanto, se me olvidó la fecha ahorita, se conoció mi mamá y mi papá. Entonces fíjate que ahí estamos hablando entonces de un patrimonio a nivel objetivo, que es, vamos a decir, la información técnica, pero entonces empieza a hablar de lo subjetivo, local, para todos los que viven allí y un poco a lo personal de una familia. Eso hace que te importe mucho más el sitio, sí, porque estás viendo cómo ese sitio afectó la vida de esa persona. Y fíjate algo, y es algo que le hace mucho y lo he implementado mucho en nuestras actividades. El ser humano es un animal. Todos somos animales. Lo que nos diferencia de los demás animales es que somos verbos pensantes. Pero todos los animales venimos de un mismo lugar.
la naturaleza. Y nosotros empezamos a sentir emociones a través de la naturaleza. Te enamoras y quieres salir con una muchacha. ¿Dónde te la vas a llevar? Al parque, a la naturaleza, a la playa. Y ahí está dado porque nosotros tenemos en nuestros genes ese sentimiento de estar en la naturaleza. En el momento que te sientes triste, te dejó la muchacha, te vas a la naturaleza. Empieza a disfrutar la naturaleza y cada quien tiene una manera de conectarse, porque hay el que quiere ir, por ejemplo, yo que soy de La Guaira, la mayoría era sentarse en el malecón a escuchar el mar, otro es al ver el atardecer, otro era ver pasar las gaviotas, pero todos vamos por lo mismo, una emoción en la naturaleza. Entonces eso es lo que aprovechamos directamente en la interpretación tanto del patrimonio como de la naturaleza. La persona viene, no es una historia que te va a contar héroe, fecha, batalla, sino mira, aquí ocurrió esto, y que esta historia es toda nuestra. Y ahí la persona lo empieza a ver con otros ojos. No, y es que es un talento como ustedes tienen estructurado ellos. Por lo menos la primera ruta que yo fui con Fundea fue el Lirón. La estación en Lirón. El viejo teleférico. Entonces, ahora el viaje en Jeep, para que de mareado, pues, pero no importa. Caminamos ese pedacito, entonces veo, wow, los galpones, los pozos. Mi esposa bajó por las escaleras de uno de esos pozos, yo le tomé fotos desde arriba, ella tomó fotos desde abajo. Pero entonces estás caminando por allí, reconociendo aquí, viendo que habían dejado basura allí. Y entonces de repente viene Dervis y se sienta en uno de los muros, no me acuerdo dónde es. Bueno, esta es la estación, el Lirón. Es el Iron, pero el Lirón. Y entonces te echa el cuento de cómo es ese sitio, de qué hacían ese sitio, de por qué esos pozos están allí, eran los contrapesos del teleférico, lo que mantenían la guaya tensa para que pudiera bajar él. Y mira, todavía existe, todavía... Sí, está allí todavía. Porque hay tengo entendido que de aquel lado del Ávila algunas... Cuando tú fuiste ya no están las guayas. La quitaron en el 2015 y quiere decir que todo eso que la fotografía que hizo tu señora de abajo hacia arriba ya está tapeado porque todo ese peso bajó. Qué lástima, vale. Bueno, quedaron las fotos. Quedaron las fotos, así que siempre tomen fotos. Te preguntan, ¿edad mínima para realizar las rutas? Wow, qué montón de preguntas. Yo siempre digo que pueden ir niños mayores de 4 años, siempre acompañados con su representante. Hay rutas donde no los recomiendo, sino entonces empiezo a decir de 6 o de 7 años, dependiendo de la complejidad y el lugar que vamos. Por ejemplo, ir a Canoche con una niña de 2 años, mira, no lo recomiendo al pasar tanta altura y vegetación y áreas naturales donde también hay hongos y todo lo demás, son cosas que pueden afectar a un bebé. Entonces, cuando decimos que hay una limitante, es porque ya hay un proceso de evaluación de riesgo para poder decir. Pero mira, en la edad adulta, yo le digo, si la persona siente las condiciones y lo quiere hacer, nosotros le apoyamos. La persona de más edad que ha ido con nosotros a los Fortines del Ávila es una persona de 94 años. Wow. Y la persona fue, caminó, subió de maravilla y bajó. También fue con nosotros a la ruta de los Fortines del Ávila una persona que tenía 2 prótesis de cadera. Wow. Que se sentía limitada, pero quería conocer, vio la foto. Yo le dije, señora, si usted quiere, yo le ayudo. Y lo llevamos. También es algo como un poco de mi condición de vida. Yo era paramédico, guía de rescate de montaña. Nunca me vi haciendo turismo. Cuando habían personas que hicieron a montar en el teleférico, dije, qué flojos. Vamos a subimos caminando hasta allá arriba, hasta el Humboldt y todo lo demás. Pero ¿qué ocurre? Me enfermé, tuve vamos a decir, una hernia discal que me complicó que caminar y todo lo demás. Incluso me iban a operar. Y bueno, entre eso te cae la depresión, ya no poder correr, ya no poder hacer esto. Te prohibieron la bicicleta, te pudieron hacer pesas, te pudieron hacer un montón de cosas. Y por eso mi condición es redondito, porque no puedo hacer abdominales, no puedo hacer una serie de cosas. Yo siempre he dicho que mi hernia es mi matrimonio. Cuando ella está tranquila, yo echo broma. Pero cuando ella está echando broma, yo estoy tranquilo. Entonces, empecé a ir a la montaña, lento. A las personas que yo le decía flojo, ahora me estoy dando cuenta que mira, también hay otra manera. A mí me tomó un poco la parábola, el cuento de la tortuga y la liebre. ¿Por qué ganó la tortuga? Porque como va lento en el camino, se conocía todos los atajos, veía todo, disfrutaba todo. Empecé a conocerme en la montaña de otra manera. Una recomendación de una amiga que vive ahorita en Lecherías, y me dijo, mira,
Ya no puedes ir como una gandola, ves como un volvaje, poco a poco. Y empecé a conocer la montaña de esa manera. Empecé a recuperarme, me fui a donde la neurocirujano, me evaluó, ya no cojeaba, ya no esto, ya no aquello. Me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, volví a la montaña. Ella me dice, mira, yo te dije y te hice las recomendaciones que no lo podías hacer, pero estoy viendo aquí unos grandes cambios, síguelo haciendo. En el momento que te sientas mal, vienes y yo te voy a decir, te lo dije. Déjeme decirle que desde hace 20 años yo no veo la neurocirujana. Ok, está bien. Porque es justamente eso, era mi pasión, es lo que me recuperó, pero tengo que ir con otra visión, tengo el problema en la columna y les voy a negar también esas otras opciones a otras personas. Hemos llevado una gran cantidad de abuelos al Ávila, a diferentes lugares. La persona me dice, quiero caminar, lo llevamos. Tuvimos el caso de el esposo de nuestra abuela extrema, la Dilenis, que es una abuela que está con nosotros para arriba y para abajo. Era la primera vez que se nos une un grupo de abuelos en una ruta que es la de Picacho, que creo que tu señora ha ido con nosotros. Había que caminar. Y entonces ellos mandaron las planillas, más no mandaron las fechas ni las cédulas de nacimiento. Hay uno que sí la marcó, me quedó la duda, 5 numeritos, cuando meto allí, 82 años. Señor, no, ya va. Mi condición era llegar allí y decirle a ese señor, no puede hacer el recorrido porque es un poco extremo. Y me salen otras 3 señoras, eran 5. También con esas edades y entonces queda la situación. ¿Cómo decirle públicamente? Mira, no pueden ir. 2, empiezas a hablar, a pensar tú en tu trabajo. Yo trabajo tomando la información de la historia de los abuelos. Y ellos quieren ir. Tuvieron un tiempo donde ellos no somos como nosotros. Nuestra generación empezamos a tener hijos después de los 20, 25 años. Ellos ya a los 16 ya tenían hijos, tienen una serie de responsabilidades y no fueron a pasear. Y en todo eso pensando me sale una señora y me dice, Derby, no me niegues la oportunidad de ir a Picacho. Yo le dije, ¿por qué? Bueno, ya yo estoy jubilada, todo lo demás, tengo los álbumes familiares de la casa, mi mamá le encantaba viajar y tengo una foto de mi mamá en Picacho, en una piedra, y yo quiero hacerme la misma foto. Yo le dije, wow, ¿y cuándo fue tu mamá? Me dijo, en 1928 dice el diario. Cuando me muestra la foto, la señora con un gran vestido, el hombre vestido de paltó, pero sin la corbata, con zapatos de charol, llegaron subiendo hasta allá arriba en caballo y para Picacho se fueron caminando. Yo dije, wow. Yo le dije, bueno, le dije al equipo, bueno, cambios. Vamos allí, tú te vas a encargar de todos los que van rápido y el otro nos vamos con el grupo de abuelos. Ahí quedó el precedente de crear una ruta especialmente para abuelos y personas con discapacidad. Y ahí está, otra alternativa en la que eran pioneros ya de por sí en el turismo histórico, entonces después pioneros en el turismo histórico extremo para personas con discapacidad. Sí. Vamos a decirlo así, como movilidad limitada. Sí, habilidad limitada. Porque siempre se dice que por ser abuelo, por tener más de 60, 70 años no pueden. Pero yo le hago la pregunta, señores, si ustedes lo pueden hacer y ustedes quieren hacerlo, nosotros somos sus cómplices. Claro, ¿no? Y con tanto sedentarismo que hay personas que pueden estar jóvenes por fuera, pero hey, eso por dentro está... Bueno, te he dicho que he visto jóvenes más viejos que los viejos que van con nosotros. Justamente a eso me refiero. Y no digo viejos, sino ancianos, personas de mayor edad que han ido con nosotros. De verdad, un saludo para todos ellos. Acá tenemos muchas preguntas, pero nos quedan nada más 5 minutos en el programa, entonces vamos a darle rápido. ¿Cuál es tu historia favorita de Caracas? Todas para mí es fascinante y cada vez que vas redescubriendo algo nuevo. Algo que me encanta mucho es ver la visión que ha tenido otros sobre Caracas, mayormente los viajeros extranjeros. En la época de 1800 pasaba lo siguiente, todo el mundo estaba atento a lo que había en América. Cuando mandaba a alguien a trabajar, a hacer algún negocio, por ejemplo, esos pequeños cónsules que venían a cumplir un tiempo en Venezuela, ellos, su trabajo extra era escribir sus memorias para publicarlas. Porque había una serie de novelas americanistas o escritos americanistas que el europeo estaba pendiente de leer. Entonces, muchos de los que se publicaron ha servido para nosotros guiarnos de la información porque, por ejemplo, algo tan básico
que sería, por ejemplo, el caraqueño, el queso de mano. Pero en cada libro, cada persona, cada viajero deja un pequeño artículo para hablar del queso de mano. Porque le gustó y hay personas que tuvieron la oportunidad de ver cómo se preparaba, entonces va dando la descripción. Entonces, fíjate, algo tan que un caraqueño no lo va a describir porque para él es algo común, el extranjero sí. Entonces vemos mucho esos diarios de viajes. Un saludo para nuestra audiencia internacional, quienes están sufriendo afuera por tener quesos con poco sabor. Sí. Mira, acá, ¿hay alguna cultura o tradición que hayas descubierto en tus viajes que te haya dejado una impresión duradera? Mira, muchas. Hay una ruta que creamos para apoyar un emprendimiento de mujeres en Virongo y ellas le dan un taller de baile de tambor a las personas, a las que participan. Entonces dicen, ok, en Caracas se baila de una manera desproporcionada, pero aquí, aunque el baile es sensual, no hay ningún roce. Entonces, una de las muchachas me dice, ¿y sabes por qué el baile de tambor en la zona de Barlovento siempre el hombre y la mujer tienen un pie atrás? Cuando está bailando siempre tiene un pie atrás. Yo le dije, no. Me dice, acuérdate que eran esclavos y estaban amarrados. Y bailaban amarrados. Entonces, por ende, se emocionaban que ir hacia adelante, pero tenían el pie atrás. Ya dejan de ser esclavos, pero sigue la tradición de bailar con el pie hacia atrás. Es algo tan sencillo, pero de verdad que me dejó así como que wow. Lo que es un momento, te creo prácticamente una técnica de baile. Una tradición, pues lo que cualquier cosita se convierte en una tradición. Ajá. ¿Qué desafíos has enfrentado al intentar contar la historia de un patrimonio cultural específico? Bueno, una vez hablando de Guzmán Blanco tuvo desavenencias con la iglesia y empezó a hablar cuáles fueron esas desavenencias y una señora se alteró, se molestó, de la iglesia no me hables mal. Yo le dije, ya va, no estoy hablando de religión, estoy hablando de lo ocurrido en su momento que hizo que hubiera una gran cantidad de cambios. Entonces, una de las partes es que Guzmán Blanco mandó a hacer una medalla con la cara de Bolívar y la cara de él. La cara de él de primer plano y Bolívar de segundo. Y llegó a decir que él y Bolívar eran los padres de la patria. Y suena mal. Quedaría todo el mundo así, pues qué ego. Pero cuando él da su punto de vista, tú puedes decir, bueno, tiene razón. Él dice, Bolívar los liberó de España, yo los liberé de la iglesia. La iglesia tenía un solo culto, que era el católico, una sola religión, no había cualquiera que tuviese otra religión, estaba contraindicado, no podía estar en Venezuela y tenía que ser convertido. Entonces, es allí. La educación era llevada por la iglesia en su momento. Las escuelas, las universidades, Guzmán Blanco las expropia, crea lo que es la ley de instrucción pública y gratuita, el decreto. Y bueno, empezó a dar una serie de cosas que antes lo llevaba la iglesia y lo empezó a retomar el gobierno. Empezó a modernizarse, da la libertad de cultos en Venezuela y empieza a haber una serie de religiones que ya existían, pero que no podían hacerlo públicamente. Claro. Entonces, bueno, es allí donde a veces es un tema álgido hablar de religión, pero es un hecho histórico que ocurrió y estamos contándolo desde un punto de vista tratando de ser lo más parco posible. Claro, ahorita tú tienes una separación entre Estado e Iglesia, pero eso tiene su origen. Simplemente estás diciendo el origen. Acá nos queda un minuto. No creo que dé tiempo para esta pregunta, pero bueno, quedará para otra ocasión. Que sea alguna leyenda o mito del Ávila que nos puedas contar. Mira, hay muchos, pero por ejemplo, Canoche, que se habla. Lo que pasa es que más de hablar de un mito para nosotros es desmitificar. Por ejemplo, Canoche fue una persona de carne y hueso, un filántropo, un gran personaje médico que le cobraba a los ricos, no le cobraba a los pobres, que los atendía tal cual en su clínica, sin ningún tipo de diferenciación. Y bueno, de él hemos hablado muy bien y tratamos de contar muy bien su historia. Es igual que el conde de Mestiatis, un conde italiano que vivió en el Ávila y que tiene su tierra y ya está en las ruinas de su hacienda, pero que solamente se creía que vivía allá. Pero mira,
tuvo grandes tierras en la zona de Los Teques, antes de llegar a Los Teques, en la vía. Tenía grandes haciendas, cultivaba y vivía aquí en Los Chorros en una quinta. ¿Qué tal? Entonces era fascinante y es una historia que viene ahí del Ávila. Y muchas otras. Lo que sí es que las personas que quieran conocer un poco de esa historia en el propio lugar de los hechos, estamos a la orden en nuestras redes. Bueno, con eso le damos la despedida del programa. Derby López representando a Fundea, director de Fundea. ¿Por dónde podemos contactarte para seguir en contacto contigo? Mira, a través de las redes sociales, @Fundea, FUNDHEA. Esa H es justamente intercalada, es lo que significa historia. Y bueno, estamos en Instagram, Twitter o X ahora, en TikTok y también en Facebook. Ahí están los contactos para que vayan para las rutas. Vayan para las rutas, vayan para las rutas. Sí. Y el que quiera un contacto vía telefónico lo puede buscar a través de las redes en Instagram y ahí está el link que nos lleva directamente a nuestro WhatsApp. Así es. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy de TMTX, tu marca tú. Nos escuchaste a través de Radio 1, la Internacional 1340M, en la dirección general de la estación Wilmer Rosas, en los controles Arnaldo Flores, en la asistencia de producción María Alejandra Machado, Saría Aldana y Claudia Rodríguez. Y en la conducción de acompañó Alfredo Mujica con el certificado de locución número 56900. TMTX, tu marca tú, es transmitido en el dial 1340 AM con transmisión simultánea en línea a través de Radio 1 1340.es.tl y en Instagram mediante @tmtx.ve. Nos escucharemos de nuevo el martes. Hoy muchísimas gracias a Derby López por acompañarnos hoy. Los dejaremos escuchando a Melvin Travis versionando la Belle Vie. Feliz fin de semana para todos. Chao, chao.